Pero primero, mientras los feligreses en Suecia celebran esta temporada navideña, también se están preparando para un cambio importante en la forma en que adoran. La Iglesia de Suecia decidió recientemente que su clero debería dejar de describir a Dios en términos masculinos, como él, y en su lugar utilizar un lenguaje neutral en cuanto al género. Este cambio ha dividido al país y, como informa el corresponsal especial Malcolm Brabant, es un tema que resonará más allá de Escandinavia. El peso de la historia resuena profundamente en la Catedral de Lund. Sus cimientos se colocaron hace 900 años, por lo que tiene casi la mitad de la edad del cristianismo. Ahora el Dios adorado aquí y en miles de otras iglesias luteranas está recibiendo una modernización sueca del siglo XXI. Capellán de la catedral, Lina Surstrand. Tenemos una conciencia sobre las cuestiones de género, que es más fuerte en nuestro tiempo que antes. Y, por supuesto, eso ha tenido un impacto en la teología y en la vida de la Iglesia y la reflexión pastoral. Y creo que debería tener eso. Dina synder är dig förlåtna i Faderns, Sonens och den heliga Andes. Dentro de 6 meses, las palabras en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo utilizadas al comienzo del servicio desaparecerán de las iglesias que prefieren adoptar la frase neutral en cuanto al género en el nombre de Dios la Trinidad. No creo que Dios sea una gran madre o un gran padre sentado en el cielo. No creo que eso tenga sentido. Dios es algo mucho más grande que esto. Pero aquí en el oeste de Suecia existe la convicción de que la nueva introducción de la neutralidad de género socava todo el servicio. Esta es una región tradicionalmente conservadora. Mikael Löfgren resistirá la presión de la jerarquía eclesiástica para reemplazar términos masculinos como señor y él por un lenguaje menos específico de género. No se juega a la ligera con estas cosas. No se juega a la ligera con el credo. No se juega a la ligera con la liturgia de la iglesia. Ser parte de una tradición significa que vienes de algún lugar. Tienes una historia y eso te forma y te hace lo que eres. Y si pierdes el contacto con tus raíces corres el riesgo de perder tu propia identidad. Desde allí soplan vientos de cambio. Uppsala, al norte de Estocolmo, sede de la Iglesia sueca. La arzobispa Anja Jacqueline es la primada de la Iglesia sueca, líder de más de 6 millones de luteranos registrados. No vamos a renunciar a nuestra tradición, pero en la tradición ya están presentes todos estos elementos. Como dijo Julián de Norwich en el siglo XIV, tan seguro como Dios es nuestro Padre, Dios es nuestra Madre. Entonces quiero decir que esto no es algo que se haya inventado recientemente. Es parte de nuestra tradición. Suecia se enorgullece de estar a la vanguardia del cambio social. Y el deseo de utilizar terminología neutral en cuanto al género es mucho más fuerte aquí que en muchos otros países. En los últimos años, Suecia ha introducido un pronombre personal de género neutro como alternativa a él o ella en determinadas circunstancias. La Iglesia insiste en que no llegará tan lejos, pero los críticos temen que el nuevo pronombre se introduzca en el futuro. La Iglesia también ha dicho que no obligará a los sacerdotes a abandonar el lenguaje tradicional, aunque el primer ministro ha dejado claro que los cambios son preferibles. Creo que es un error porque no se puede engañar a nadie con este lenguaje neutral en cuanto al género. Solo puedes engañarte a ti mismo. Tú eres tu propio enemigo. Krista Palmblad es profesora asociada de Teología Práctica en la Universidad de Lund, en el sur de Suecia. Si la sociedad, como en Suecia, está tan sexualizada, entonces la Iglesia debería afinar su instrumento y tener muy claro qué es la fe cristiana. De lo contrario, al final nadie sabrá de qué se trata una iglesia. Palmblad culpa a la creciente influencia de los partidos políticos dentro del órgano gobernante, el sínodo, por lo que él cree que es un desastre potencial. Si el partido político nomina personas para el sínodo, entonces, por supuesto, no nomina a personas por su verdadera competencia en estos asuntos.
De vuelta en Uppsala, el primado de la Iglesia insiste en que los cambios se basan en una interpretación genuina de la historia religiosa, no en la corrección política. Dios está más allá de nuestras categorías humanas de género. De hecho ya está en el profeta Oseas, en el capítulo 11, Dios dice, yo soy Dios y no humano ni hombre. Dios está más allá de eso y necesitamos ayuda para recordárnoslo porque debido a las restricciones de nuestro cerebro tendemos a pensar en Dios en categorías muy humanas. No adoramos la corrección política, adoramos a Dios, el creador del universo. Entonces, ¿qué opinan los suecos de los cambios que desafían una percepción de Dios que ha existido durante más de 2000 años? Creo que esta comunidad y el mundo entero han estado muy dominados por los hombres durante mucho tiempo y creo que es importante que el género femenino tenga más espacio en todas las comunidades en todo el país y en todo el mundo. Soy una persona muy conservadora, así que la mayor parte no me gusta. Estoy acostumbrado a ello a la antigua usanza. Si haces una imagen de Dios, lo cual suele ser algo problemático porque se supone que también es algo trascendente, hablar de algo que realmente no puedes saber. Pero si tienes que hacer símbolos de Dios, entonces debes hacerlos de tal manera que sean accesibles a la mayor cantidad de personas posible. El capellán de la Catedral de Lund cree que el carácter patriarcal de la Iglesia ha tenido un efecto negativo en algunas mujeres. Conocí mujeres que han tenido esta experiencia de que mi vida no está incluida en lo que estás haciendo en la iglesia. Y eso, por supuesto, es muy triste y, como podemos encontrar otras historias en nuestra tradición, tenemos que ampliarlo, hacerlo más amplio para que tanto hombres como mujeres puedan relacionarse con la fe. Pero estos argumentos no logran conmover al pastor Michael Lauren. Dios siendo el Padre significa que tiene un hijo. Así es como nos enseña la historia, pero no hay garantía de que Dios sea varón. Dios podría ser femenino. Podrías usar imágenes femeninas refiriéndose a Dios, pero el nombre del Dios es lo que Dios ha revelado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al igual que las denominaciones protestantes más liberales, la Iglesia sueca promueve la ordenación de mujeres, una tendencia a la que se resisten las poderosas religiones católica y ortodoxa oriental. ¿Se extenderán estos cambios más allá de Suecia? Anders Elebeth Mattsson es el editor religioso del principal periódico religioso de Escandinavia, The Christian Daily. Hace 30 años, si me hubieran preguntado si las bodas homosexuales habrían sido posibles dentro de 30 años, habría dicho que no. Así que no sé qué pasará en 1 o 2 generaciones, pero ahora mismo me resulta difícil ver que esto se propague tan rápido. Los partidarios de los cambios afirman que no pretenden resucitar la disminución de la asistencia a la Iglesia. Sin embargo, Suecia se ha convertido en un campo de pruebas para determinar si un Dios neutral en cuanto al género atrae a los adoradores o los ahuyenta. Para PBS NewsHour, soy Malcolm Brabant en Suecia.